Bien, vamos a continuar con el contenido 3.2, círculo trigonométrico. El problema inicial nos dice lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es dibujar en el plano cartesiano una circunferencia centrada en el origen y de radio 1. Nosotros ya sabemos, ¿verdad? De contenidos de secciones cónicas, cómo podemos graficar una circunferencia claramente ubicada en el centro o en el origen del plano cartesiano y de radio 1, ¿verdad? Eso es sumamente sencillo. Ahora, después de haberla graficado, dice que vamos a representar el ángulo de 60 grados tomando como lado terminal un radio de la circunferencia. Luego, en el número 2 nos dice que vamos a determinar las coordenadas del punto P, X, Y, que es el punto donde se encuentra ese lado terminal del ángulo, que es la intersección, nos dice, de la circunferencia con el lado terminal, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Bien, aquí tenemos la representación. Nosotros acá tenemos la circunferencia, observamos que está centrada en el origen y que a partir de ella dice que le vamos a dar un radio de una unidad, que significa que hacia arriba hay una unidad, hacia abajo también y hacia los extremos, tanto en la derecha como en la izquierda. Ahora, dice que vamos a representar un ángulo de 60 grados. Y lo vamos a hacer aproximadamente aquí, ¿verdad? Porque en ese momento no sabemos exactamente cuál es esta coordenada que básicamente es donde finaliza el lado terminal de este ángulo, ¿verdad? Entonces, como la desconocemos, simplemente vamos a hacer una representación de este ángulo de 60 grados que se forma desde el eje X positivo hasta llegar a ese lado terminal. Luego observamos que pues acá en este cuadrito pues se me forma el ángulo de 90 grados y como podemos observar acá que nosotros aquí vamos a establecer que este lado tiene una longitud de una unidad, así como podemos observar, es decir, que el segmento que va desde O hasta P va a medir una unidad. En otras palabras, la hipotenusa está midiendo una unidad. Entonces, luego lo que nosotros vamos a hacer, o la esencia de lo que este problema inicial quiere, es que nosotros determinemos la coordenada exacta que va a tener ese punto P, que es donde finaliza el lado terminal. Entonces, nosotros nos vamos a ir aquí a la conclusión y ahorita específicamente en esta partecita nos dice lo siguiente, que cuando yo tengo un punto P, X, Y, ese punto P yo lo puedo conocer de esta forma, diciendo que el punto P será coseno de teta, coma, seno de teta. Es decir, que para la coordenada en X yo voy a calcular el coseno del ángulo teta y para la coordenada en Y voy a calcular el seno de teta. De ahora en adelante, entonces, lo que vamos a estar haciendo es que cuando yo estoy hablando del coseno de un ángulo, me estoy refiriendo siempre, siempre a la coordenada en X y cuando hablo del seno de un ángulo, me estoy refiriendo a la coordenada en Y. Entonces voy a tomar esa formulita que teníamos allá en la conclusión y voy a iniciar. Me dice que para encontrar el punto P voy a calcular el coseno de teta. Y el coseno de teta, pues básicamente es el coseno de 60 grados, que ese sería mi ángulo, ¿verdad? De teta. Entonces, coma el seno de teta, que sería el seno también de 60 grados. Cuando yo calculo esto, eh, claro que aquí van a necesitar calculadora, ¿verdad? Cuando yo hago esto en mi calculadora e introduzco el coseno de 60 grados, a algunos les va a aparecer como un medio y a otros les va a aparecer en decimales que pues esto es equivalente a 0,5. Luego, cuando introducimos seno de 60 grados, a algunos les va a aparecer a la raíz cuadrada de 3 entre 2, pero a otros les va a aparecer a 0,866 y continúan más decimales y pues eso es aproximadamente 0,9. Hay que introducir esto en la calculadora y pues ustedes van a llegar a este resultado, ¿verdad? Ya sea este o ya sea este, cualquiera de los dos.
pero lo más correcto en un punto pues es dejarlo expresado de esta forma, aunque van a necesitar claramente las coordenadas en decimales para poder graficarlo, ¿verdad? Entonces aquí tienen ambas opciones porque a uno les va a aparecer así, de esa forma. Bien, ahora entonces dice que el punto P está en 0,5 y 0,9 y eso es evidente. Si podemos observar desde el punto de origen hasta aquí, hasta el uno, podemos observar que este punto A básicamente está justo a la mitad, ¿verdad? De todo este segmento, que sería 0,5 y este punto, esta coordenada viene prácticamente tan cerca del uno que pues ahí me está representando la coordenada en 0,9 y esa es mi solución al ejercicio. No es nada del otro mundo, ese contenido está sumamente sencillo, simplemente vamos a tener en cuenta esta formulita, ¿verdad? Para poder determinar mis coordenadas. Luego, vamos a ver en la conclusión y nos dice lo siguiente, se denomina círculo trigonométrico a la circunferencia de radio uno. Ojo con esto, una circunferencia para que sea un círculo trigonométrico siempre debe de tener radio uno centrada en el origen que es este, ¿verdad? Centrada en el origen que lo representamos con una letra O. Ahora nos dice que las coordenadas de un punto P, X, Y en el círculo trigonométrico están determinadas por el ángulo θ dibujado en posición estándar. Bien, ¿qué significa dibujado en posición estándar? Significa que estamos hablando de un ángulo que ha sido medido a partir del eje X positivo, es decir, a partir desde donde yo estoy trazando este ángulo en color rojo hasta llegar al lado terminal, ¿verdad? Siempre le voy a llamar ángulo en posición estándar porque ese es el ángulo que normalmente nosotros medimos cuando ese ángulo va en el sentido contrario a las agujas de un reloj. También lo podríamos encontrar de pronto en algunos otros libros o también ángulos medidos en sentido antihorario, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros escuchemos cualquiera de esas definiciones, pues se refiere a esto, a un ángulo que va medido desde el eje X positivo hasta que toca o llega a ese lado terminal. Se refiere a eso, ¿verdad? Luego, entonces, nos dice que he dibujado en posición estándar con lado terminal con el segmento OP. Por definición de las razones trigonométricas de cualquier ángulo, se tiene que el seno de teta va a ser igual a tener el lado opuesto, que es y, entre la hipotenusa, que es uno y eso va a ser igual a y, es decir, que el seno de teta es igual a y. Por eso es la coordenada, ¿verdad? Luego tenemos que el coseno de teta es igual a tener x entre uno, es decir, el lado adyacente que es x entre la hipotenusa que es uno, y eso básicamente es x, porque x entre uno me queda solamente x, entonces básicamente el coseno de teta es igual a x. Ahora, entonces, para encontrar una coordenada, yo simplifico esto que encontramos acá arriba en todo este proceso y eso se reduce a tener que el punto P pues estará definido por el coseno de teta en la coordenada para X y para la coordenada en Y voy a tener el seno de teta. Ahora bien, nos dice que para todo ángulo de teta es posible determinar los valores de coseno de teta y seno de teta como coordenadas de un punto en el círculo trigonométrico. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo que es más de lo mismo que hicimos acá, ¿verdad? En el problema inicial. Nos dice que para cada valor de teta, grafica el punto P, coseno de teta y seno de teta en el círculo trigonométrico. Y nos dice que dibujemos un círculo por cada literal. En este caso tenemos un solo literal, ¿verdad? Aquí lo vamos a hacer, lo vamos a llamar literal A.
Bien, tengo dos ángulos. Yo tengo que calcular para ambos ángulos las coordenadas que este va a tener, ¿verdad? Entonces, tengo aquí para el ángulo de teta igual a 120 grados. Tengo que el punto x, y estará definido por el coseno de teta, seno de teta. Entonces, voy a tener que el punto P será el coseno de 120 grados, el seno de 120 grados. Ahora bien, cuando yo calculo esto, me va a dar igual a menos un medio o bien menos 0,5. Cuando calculo el seno de 120 grados, me va a dar igual a tener la raíz cuadrada entre 2 de 3 entre 2, perdón, o bien me va a dar 0,866, que eso es aproximadamente 0,9. Entonces ya tengo estas coordenadas. Básicamente me está diciendo lo siguiente, que yo voy a tener las coordenadas para el ángulo de 120 grados en el punto menos 0,5 hasta llegar al 0,9. Bien, y acá lo que yo tengo, pues surgió de calcular el coseno de 120 grados, el seno de 120 grados. Ahora yo voy a establecer entonces cuál va a ser mi ángulo y pues mi ángulo básicamente es ese. Recuerden que las coordenadas que nosotros encontramos es la coordenada del lado terminal, entonces significa que mi ángulo partió en posición estándar, recordemos, es decir, desde el eje X positivo hasta llegar a mi ángulo o a mi lado terminal, que sería este. Y acá entonces yo tengo un ángulo de 120 grados. Ya tengo el primero. Ahora voy con el segundo. El segundo sería para el ángulo de 210 grados. Y lo mismo, ¿verdad? Calculo el coseno de 210 grados y eso va a ser igual a menos raíz cuadrada de 3 entre 2 y eso es un equivalente a tener menos 0,9 aproximadamente. Y el seno de 210 grados, que es menos un medio, equivalente a tener menos 0,5. Bien, básicamente me está diciendo lo siguiente, que mi lado terminal, pues, de este ángulo estaría justamente acá, donde tengo el punto que obtuve a partir del coseno de 210 grados, con el seno de 210 grados. Bien, lo vamos a hacer con otro color para que se distinga uno de otro. Entonces, lo que voy a hacer aquí es unir mi lado, o donde finaliza mi lado terminal, con el lado inicial de este ángulo. Ahora voy a trazar mi ángulo en posición estándar, es decir, partiendo desde el eje X positivo. Voy a hacer un poquito más arriba. Partiendo desde el eje X positivo hasta llegar a ese lado terminal. Todo eso verde, lo que me está representando es un ángulo de 210 grados. Bien, y aquí tengo ya graficado mis dos ángulos, justamente, bueno, lo que nosotros estamos haciendo aquí es básicamente encontrar dónde se ubica exactamente un ángulo sin la necesidad de utilizar un transportador, ¿verdad? Que es básicamente lo que se hace en primer año, pues utilizar un transportador para graficar ángulos. En este caso, estamos aprendiendo a hacerlo con el círculo trigonométrico, pues teniendo en cuenta que el círculo trigonométrico tiene radio 1, además de que las coordenadas para x, y siempre será el coseno de teta, el seno de teta, ¿verdad? Aplicamos esto y obtenemos este resultado. Si se fijan, los dos ángulos yo los grafiqué en el mismo círculo y es exactamente lo que ustedes van a hacer acá. La indicación es la misma. Para cada valor de teta, grafica el punto P coseno de teta, seno de teta en el círculo trigonométrico.
Y aquí tienen los dos ángulos, van a hacer esa circunferencia con radio uno y grafican los ángulos. Cualquier duda, pues me la hacen saber, chicos.